Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Danilo, tenemos varios temas en el día de hoy, como es natural. El país y el mundo está lleno de temas. Así es, el presidente de la República anda fuera del país todavía, estuvo por los Estados Unidos, en el día de ayer estuvo por Panamá, Sí. y entonces ya en el día de mañana debe llegar a Guyana, va a pasar por Guyana también. Pero ya entonces una visita que supera las 72 horas o las 48, una salida. Sí, No sé pero aquí se estila aquello Hay que pedirle de que permiso al Congreso. pedir la aprobación del Congreso, porque, Sí, y consignar que se dejan funciones porque a la de vicepresidenta. hecho cada vez que sale el presidente se deja en funciones a la vicepresidenta. Eso es automático, lo que no se... No, el protocolo de Estado dice que no es automático, hay que hacer un trámite al Congreso. No, cuando pasa las 24 horas Claro, sí, claro. pero tú puedes estar seguro que eso no se ha hecho. No. ¿Eh? Se han estado violando muchas formalidades que son necesarias como parte de la institucionalidad estadual. Pero claro, porque, bueno, que yo recuerde, duraran más de 48 horas fuera del país, yo no lo registro todavía sin pedir Generalmente los presidentes salen por menos tiempo y no tienen Claro. la necesidad de pedir la autorización Pero por más de 24 horas, porque hay veces que ha pasado, han durado... Si no, por 24 horas no hay que pedirlo, pero si pasa de las 48 horas, sí. Bueno, ese es un tema para los fines pendientes. Y aquí son tantas cosas que pasan así como que nada pasó. Pasan sin pasar, aunque pasaron. Sí, y entonces tenemos muchísimas cosas enredadas y cuando tú ves que las autoridades no están respondiendo debidamente, bueno, se siente preocupado. Claro, a todo esto, los sectores, entre ellos la misma oposición, que deberían estar ojo avisor con este tipo de cosas para fortalecer la institucionalidad, porque no es otra cosa. Sencillamente cumplir con los protocolos, cumplir con las obligaciones institucionales, y que digo que hay mucha gente como que eso pasa inadvertido, incluyendo la oposición. Como el que oye llover. Incluyendo la oposición que a veces se envuelve en una cháchara y con cosas simples, y sin embargo a las cosas fundamentales se le pasan como... Bueno, hemos tenido este gobierno tiene 5 años además con una oposición bastante light. Ha sido una oposición demasiado cortés. Claro. Aunque a veces así, porque a veces el presidente se queja por cosas sencillas. Pero cosas sencillas que se le han señalado y después tiene que admitir que la oposición tenía razón. Por ejemplo, acuérdate su reacción explicando cómo la oposición hasta tenía malas intenciones cuando se denunció lo de Senasa. Pero claro, no, eso es la oposición que está queriendo echarle un saco de cosas ahí. Y que quiere que saquemos a qué sé yo. Claro. Y que aquello está muy bien, ahí lo que falta son 100,000 pesos. Y uno dice así, pero ese uno lo dice incluso con conocimiento de causa. Claro. Por ejemplo, en algún momento yo escribí en la columna, que tú recuerdas que hubo un decreto designando un nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces yo acostumbro a mandarle siempre lo que escribo, se lo mando al presidente, a su correo directamente, y él lee las cosas. A veces me responde, otras veces él siempre tiene la cortesía, o muchas veces tiene la cortesía de responder a las personas. Y entonces, bueno, él puede estar no de acuerdo, pero con cierta delicadeza maneja los temas. Sin embargo, en ese tema que yo lo que dije fue, y escribí, que el simple conocimiento o la simple existencia de un decreto era el hecho de decretar que, para repetir el término, decretar que la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación no se iba a dar, que eso se le iba a echar agua al vino. Bueno, pues entonces el presidente me mencionó, me escribió y me dice que yo decía que eso era realmente, porque yo no he estado nunca de acuerdo con ese disparate. Entonces digo, bueno, y digo, no yo porque sepa mucho de educación, ni porque sea tampoco un educador necesariamente en ejercicio,
digo, fuera de lo que educamos aquí, cuando nos proponemos algunas cosas a través de algunos mensajes. Pero bueno, como decía, como le dijo el difunto Brito una vez a alguien que estaba haciendo unas funciones paralelas allí, y entonces dice, es que con las profesiones que no, sobre todo la de juez y otras cosas más, que no se puede tener dos actividades, claro, excepto la docencia. Entonces, era alguien que quería traer por las greñas, querer presentar como docente. Dice, docente significa coger, estar enfrente a un pizarrón con una tiza y tal cosa. Tuvo que describírselo así para que se graficarse. Muy graficado para que se entendiera qué es lo que es docente. Entonces, bueno, eso fue bienvenido Brito, pero tú sabes, que era Contralor de la República, y hubo algo que él sencillamente echó para atrás. Sí. Tú sabes que tú te estás refiriendo a una cosa que, tú sabes que los norteamericanos tienen a veces sus originalidades que ciertamente deben ser muy apreciadas. Y en ciencias políticas norteamericanas, casi la mayoría han destacado lo que ellos llaman la autoridad moral de la presidencia. Hay un decreto del presidente. Ese decreto nadie puede contravenirlo. Ellos le dicen orden ejecutiva, salvo una decisión del Congreso. Que el mismo presidente lo contradiga, está minando lo que es la autoridad moral, porque la autoridad moral tiene ese decreto. Exacto. Entonces, bueno, en el caso que nos ocupa, yo escribo eso, entonces el presidente me dice, me responde, pero tan disparate es que solamente dos países, Cuba y Nicaragua, que no son necesariamente para los mejores modelos, los mejores referentes, son los únicos que se acogen al sistema que existe ahora del doble ministerio, la separación de las responsabilidades, pero después todo el mundo está... Entonces, te felicito por la investigación. No ha hecho ninguna. Yo digo, pero yo no he hecho ninguna investigación. Entonces, ahora yo te pregunto, Danilo, al día de hoy, frente a los televidentes, ¿están fusionados el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación? ¿Están fusionados? No lo sabe. No, que después de eso designaron a un nuevo viceministro, otro decreto atrás, y después dijo el recién designado ministro de Educación Superior que no, que eso se aguantó, pero él dice una cosa, pero no recuerdo cuál de los ministros dijo otra. No, todavía eso no se ha desestimado, pero como quiera, sencillamente después dijo ese ministro designado, al que designaron y a cuyo decreto yo me refería, dice él, no, la fusión no se va, lo que va a haber va a ser una transformación de la educación. Y transformarlo en un sistema, como si no fuera sistema desde hace tiempo. El sistema educativo dominicano lo creó Eugenio María de Hostos hace más de 100 años. Entonces dice, se va a mantener, entonces lo que yo decía, se va a mantener, pero le han buscado como retorciendo el asunto y un bajadero para no aceptar que sencillamente no se van a fusionar. Además, yo te pregunto, si se está gobernando poniendo el oído en el corazón del pueblo, como han dicho mucha gente por ahí, eso se le ocurrió a Jaime David inicialmente, después muchos lo han o hemos usado. Oye, si es así, entonces, ¿de qué está la preocupación externada por los exministros de Educación? Jacqueline Malagón, Melanio Paredes, Ligia Amada, y un paquete de exministros más, de una y de otra, del Ministerio de Educación Superior. Bueno, los ex rectores de todas las universidades. Claro. Entonces, bueno, la gente que tiene especialidad y experticia en el tema se ha pronunciado en vía contraria. Claro. A mí me extrañó porque el presidente Abinader proviene justamente de una familia que ha manejado un renglón de la educación superior a través de la OIM. De manera que uno se extraña. Y ese elogio que tú sabes que Quevedo dice, un elogio merecido es un insulto. Un insulto diplomático. Pero bien, vamos entonces a entrar en materia, Danilo. El presidente justamente ha firmado un acuerdo por allá, por la parte norte por los Estados Unidos, un acuerdo entre República Dominicana
Y con razón ha provocado reacciones de todos los tipos. Oh, pero claro, ese acuerdo, Danilo, es para acoger a deportados de distintos países. De terceros países. De terceros países. Dice el acuerdo. Corresponde a terceros países, o sea, a gente que haya que deportar, pero que tienen otras nacionalidades, o dependen de otro sitio, o provienen de otro sitio, y Estados Unidos que lo va a deportar. Pero en vez de mandárselo a su país, lo va a mandar a nosotros. Nosotros los vamos a acoger, mientras tanto, provisionalmente. Sí, eso se dice. Provisionalmente, y subrayamos eso. ¿Qué resulta? Excepto los de Haití. Excepto los de Haití. Eso se dice, pero tampoco está consignado en el acuerdo. Pero claro, se dice eso. Entonces, ¿qué resulta? Dice esto, vamos a ver por aquí en la página 6, dice que el gobierno dominicano acepta el ingreso de manera provisional de inmigrantes sin antecedentes penales y en condición de tránsito que hayan sido expulsados de los Estados Unidos, repatriados a sus países de origen. La medida está amparada en un acuerdo denominado Escudo de las Américas, firmado entre ambas naciones. ¿Eso está bien hasta ahí? Esta aplicación, según un comunicado oficial, dado a conocer ayer, será solo para casos excepcionales y de un número limitado de nacionales de terceros países en el territorio dominicano, en el que se excluirá, no se incluirá haitianos ni a menores de edad no acompañados. Pero Danilo, el asunto está, yo insisto, ¿por qué eso tiene que pasar por aquí primero antes de ir directamente a sus países respectivos? Tú recuerdas que hace un tiempo el presidente llegó a decir, no sé si fue en la semanal o donde, que en el caso de haitianos o de personas, que lo más lejos que iban a permitir que regresaran gente era de Pedernales, para decir que no se va a permitir haitianos. Sí, sí. Bueno, pues por ahí nosotros tenemos... Ni haitianos ni otro tipo de personas que no tuvieran una visa o un permiso de entrada. Entonces, no sé, pero yo le mandé al director un empresario haitiano. Sí. Dice que no va a recibirse haitiano. Un empresario haitiano que los Estados Unidos acusan de prácticas terroristas. Deportarán a República Dominicana a empresario haitiano ligado al terrorismo. Sí. Al terrorismo. Había sido detenido por ahí en Florida. O sea, y no dice el bendito acuerdo o por lo menos la aclaración que hace el presidente de que no va a permitirse o que el facilismo no incluya a los nacionales haitianos. La inauguración ha sido terrible. Sí, pero claro. Se ha inaugurado pero con ese hombre. Si se inaugura con este ciudadano, sí, que es haitiano, pero que es empresario, pero oye su especialidad ligado al terrorismo. Es un empresario, pero ¿por qué no lo mandaron a Haití? Mándelo directamente para su país de origen, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, además, hay una preocupación, tesis preocupación, de que tú me decías ahorita fuera de cámara, eso sencillamente tiene una definición. Yo quiero que tú lo expliques. El inicio de aceptar grupos de refugiados, te lo explico más. Ricardo Tavera, que quizás debamos invitarlo, cuenta cuando él era... director de migración. Exacto. Cayó aquí un africano, entonces el país de él no quería darle los papeles, no se sabe por qué. Pues nosotros no tuvimos que tragar la permanencia de ese ciudadano como por 4 años. Yo conozco un ruso, y digo que es ruso porque estuvo en el ejército ruso, que se le perdieron su documento. Y él era de una de esas Kazajistán, una de esas repúblicas desaparecidas. Entonces, esa república no tiene representación diplomática ni consular de ningún tipo. Él no ha conseguido papeles y está aquí. ¿Todavía está aquí? Pero obviamente. Eso se parece al caso de aquel ciudadano, no recuerdo de qué país. ¿Tú te acuerdas que holandés decía? Holandés. Él decía que era holandés. Pero Holanda no lo aceptó. Pero el pobre muchacho o señor, que ya tiene que haber fallecido. Sí, falleció. ¿Falleció? Sí, bueno, eso es lo último que supe. Él andaba deambulando. Recuerdo que él tenía una especie de huelga permanente frente al periódico El Nacional, ahí en la avenida San Martín. Ahí se le extravió hasta la razón. Perdió en el camino la razón. Claro. Y sencillamente se convirtió en un parias.
Entonces, ¿cómo es posible ese tipo de cosas? Y Porque, mientras tanto, este país fue el que, para los fines, uno no va a decir que le dio albergue, porque darle albergue es darle la protección y la alimentación y todo. Sencillamente era un ciudadano indefenso, vulnerable totalmente, desprotegido, Sí, sí. y que por demás no tenía, el país no tenía cómo resolver eso, a dónde mandarlo. No. Porque él decía que era holandés, pero como tú dices, perdió la razón en el camino. Pero déjame decirte eso, el acuerdo tiene... Perdió la razón, no, pues dice la razón, porque él tenía razón en el reclamo que estaba haciendo, lo que perdió fue la mente. Sí. Fíjate tú que el acuerdo dice que no es vinculante. En el lenguaje diplomático no vinculante dice que la parte no contrae responsabilidades legales. Y tú sabes que lo que es firmar con el acuerdo... Pero en este caso, ¿quién es que no contrae responsabilidad? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Ah, esto es la responsabilidad de nosotros. Si nos mandan 200 tigres de cualquier sitio. Lo que hagan esos tigres. Y los Estados Unidos dice 7, 8 meses después, ya, yo no puedo seguirlo manteniendo. Nosotros no tenemos manera de reclamarle Sin nada. embargo, ahí dice, tú dices, no podemos seguirlo manteniendo. Sí. Dice Estados Unidos. Sin embargo, dice por ahí. Porque dice que Estados Unidos los va a mantener. Eso es lo que iba a decir. Cada caso, señaló el gobierno, será evaluado individualmente y contará con el respaldo financiero y operativo de Estados Unidos para garantizar las condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. Sí, ese es un cuento de camino. Pero claro, porque es lo que te digo, no vinculante quiere decir que los Estados Unidos no van a contraer ninguna responsabilidad legal, y si nosotros nos empantanan con 100, 200 tipos, ya vamos a tenerlos que aceptar como refugiados, porque inicialmente le dimos acogida, vamos a tener que darle papel, y eso nos va a crear un problema del gordo de aquello que te dije. Bien, entonces, eso es la primera parte. La segunda parte es, yo veo un avión ahí, sí. para los fines, de matrícula para los fines. Digo, no se ve la matrícula, pero uno entiende de procedencia norteamericana. Dice que el gobierno concedió una extensión temporal, porque que todo es temporal. Todo es temporal. Una extensión temporal para el acceso, el estacionamiento y el sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en las instalaciones previamente utilizadas. O sea, aquellas mismas que ya se utilizaron de la Fuerza Aérea y del Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, que se sigan utilizando provisionalmente. O sea, se extendió una prórroga. Entonces, mira, yo creo que... ¿Qué es lo que estamos entregando, Daniel? Estamos entregando aquello que te dije por batata. Eso mismo, eso creo yo. Sí. Que el Señor nos ampare. Yo creo que sí. Que uno debe agregarle que el Señor nos ampare, señor gobierno. Sí. Pero realmente es preocupante la situación, porque detrás de esto puede venir muchas cosas, porque el umbral eso de no vinculante y de refugiados. Fíjate, los Estados Unidos quieren desobedecer lo que es una ley. La ley de pies mojados, que dice que los cubanos que lleguen y pisen territorio, hay que darle albergue, pero ellos no están en eso hace tiempo. Entonces, de pie mojado. Sí, de la ley de pie mojado, así se llama. Que tampoco quieren cumplir eso. Perdón, no, ellos están deportando cubanos. Los cubanos están demandando porque esa ley existe. O sea, esa ley existe todavía. Sí. Pero nada más lo celebraban cuando en los tiempos de la Guerra Fría. Ya Fidel no existe, ya a ellos no les importa mucho eso. Entonces, para terceros países quieren mandarlos. Porque entonces devolverlo a Cuba. Tirarle el muerto a otro. Sí, exacto. Y el cementerio somos nosotros. Dice Ricardo que nos quieren convertir en un vertedero migratorio. Y a mí me parece... Vertedero migratorio, me gusta el término, sí, porque de eso se trata. El término, pero muy preciso y adecuado. Claro, hay que localizar a José Ricardo para que nos hable de esas cosas. Pero bien, nosotros aprovechemos para externar nuestra preocupación por esos temas, y por el manejo de esos temas. Así y además por si se quiere, el encubrimiento de las cosas que no están claras. Pudieran decirse que están clarioscuras. Bastante clarioscuras. Sí, ¿verdad? De manera que, director, vamos a hacer la primera pausa.
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Danilo, ahí tenemos el tema de la delincuencia. Realmente es un tema para preocupar. Preocuparse, y Luis, yo insisto, y lo he dicho varias veces, lo hemos dicho en el programa, la ministra de Interior y Policía, dando esa cifra de supuesta reducción de los índices de delincuencia, se está descalificando. Porque no es, la simple percepción te dice que las cosas andan por unos niveles que asustan y espantan. Oye, la delincuencia, Danilo, ha matado a 117 personas este año. Dice ahí, En lo que va de año. En lo que va de año, estamos hablando, ha cobrado la vida de 117 personas, convirtiéndose en la segunda causa con mayor incidencia dentro de los homicidios registrados entre enero y abril. Eso fue el otro día. De enero a abril, 117 personas, solo superadas por los conflictos sociales que dejaron 184 víctimas mortales. Tú te encuentras con una cosa también. El número de mujeres asesinadas por su pareja se ha sobrepasado lo de todo el año pasado. Esa imagen ahí Sí. parecería como que la que está tirando es la ministra Farideh Raful. Pero ella no es ella. Que por cierto, ya que aparece la imagen de ella, yo creo que ella, como ministra de Interior, ella está haciendo bien su trabajo en sentido general. Ella lo ha intentado. Yo lo apruebo y lo ha intentado, pero el asunto está. Yo pregunto, aun cuando el Ministerio de Interior y Policía sea el órgano cúpula, la sombrilla, del que depende la dirección de la policía, pero hay informaciones, hay situaciones que debe o debería manejarla directamente la institución. ¿A qué tiene que estar la ministra sacándole la castaña del fuego a la policía como institución? No. O sea, en macro está bien, las normas y una serie de cosas. Las cuestiones estratégicas, que es lo que le corresponden a la... Es la que le corresponde a la ministra, pero tú no tienes que en una rueda de prensa, tú haces de vocera y entonces tú estás planteando temas que son propiamente del día a día de la policía, propio del policía, propio del que está en la calle, en los operativos. ¿Tú me entiendes?
Porque las políticas, tú manejas el tema de las políticas, Y mira que de la seguridad ciudadana. nosotros hemos enfatizado el apoyo a la policía, sobre todo en este momento, y lo que hemos dicho es que deben guardar la forma, porque a veces no guardan las formas de vida y cometen errores que lo descalifican a ellos cuando debería robustecer su imagen. Exacto, pero entonces tú no puedes como ministerio, entiende uno, ¿verdad? Salvo que se Claro, quieran fuñir claro. y hacer lo que no corresponde, ni corresponde ni conviene, ni les convendría en términos de imagen. Tú no puedes, si en una actuación, en una refriega, en cualquier situación que tenga que ver con el día a día propiamente de la policía, que amerite una investigación del Ministerio Público y de otras instancias, tú no puedes a simple vista o de ahora para ahorita venir a ser de vocera de esta institución y a asumir la defensa de situaciones que todavía ameritan ser estudiadas y determinadas cómo ocurrieron, para establecer los grados de responsabilidades o las razones que le correspondan en cada caso, en cada situación a cada uno. Pero entonces yo he ido echándose cierta cosa que no huele bien a veces a la ministra. Digo, pero ¿y por qué ella asume esas defensas o esas posiciones? Y sobre todo ella que ya de por sí está cargando muy pesado, Claro. porque mucha gente la está descalificando, se ha gastado un dineral en la reforma policial y uno no acaba de ver cuál es el resultado. ¿Tú te acuerdas de Salvo unos cuadritos que le han puesto a los uniformes policiales que no los entienden. ¿Tú te acuerdas aquella situación que se dio en Santiago cuando mataron ahí un paquete de gente a un muchacho creo que de una peluquería, una barbería? Sí, una peluquería. Hubo algo. Pero entonces estaba en principio saliendo a defender lo indefendible. O sea, las posiciones dejan muy mal parado a la imagen de la institución. Entonces tú no puedes defender eso si tú no tienes... y ahora recientemente, eso fue la policía propiamente, creo que fue el vocero, que yo no sé por qué, pero cuando un coronel pensionado que mataron en un operativo que fue a hacer la policía, yo te pregunto, en principio dijo que se dijo, ya no la ministra de Interior, sino, creo que fue la vocería de la policía que decía que en principio se trató de un disparo accidental. Oye, pero manipulan, tienen las habilidades para manipular las armas. Qué coincidencia que en una situación así a un coronel de la policía de manera accidental en un punto, en un lugar, en un momento donde justamente se provoca un incidente patrocinado o propiciado por la policía, por los agentes. Sí, porque parecería que ya no había ruido, según dicen los familiares del extinto. Y aunque hubiera ruido, Danilo, no será de conectar para los fines, no estamos justificando el ruido, sino el que nada justifica. Si hay un ruido, usted trata de bajar el ruido ese o apagar el ruido, pero no de apagarle la vida a la gente. No. ¿Tú me entiendes? Si hay que llevarse la bocina, se lleve. Se puede llevar la bocina con tu coronel y con todo el que estuviera ahí, pero no quitarle la vida al coronel. Entonces, que un acto... No. Y además, oye, tú sabes lo el triste acto no que fue... ellos estaban celebrando el cumpleaños 94 de la madre. Exacto. El cumpleaños 94 de la madre. Entonces y hoy lo enterraron. Ayer lo enterraron. Sí. Eso fue antes de ayer que ocurrió. Sí, ayer. Eso es una barbaridad. Terrible. Eso es terrible, es terrible. Entonces, que de manera accidental. Pero esas personas llegaron allí, no fue de manera accidental. Ellos fueron de manera torpe, sin ningún tipo de protocolo. Que llegan muy atropellantes. Claro. Yo he visto unos videos y que llegan demasiado atropellantes. Y yo conversando con un oficial retirado de la policía que me dio el dato inicialmente, incluso hasta cierto punto medio incorrecto, porque decía, es un coronel activo de la policía y no estaba activo nada. Entonces que él decía, no, lo que pasa es que los policías llegan como para abrirse paso, llegan usted no puede llegar tirando tiros a un sitio. No estamos en el viejo oeste. Pero ven acá, o sea, eso no se justifica, que eso es lo que estila. Por eso que la policía llega tirando, pero usted no puede llegar tirando tiros sin saber a quién se le va a pegar un tiro de eso.
sobre todo en lugares y vecindarios donde hay alta concentración de vecindario. personas. Tú no Yo creo puedes que ni al ese- aire ese yo pueblo. creo que esa era una calle que ni siquiera salida tenía. No creo que te Creo- parece que era un cul-de-sac. Exacto, entonces, ¿cómo tú vas a llegar allí donde encuentres? Por eso era que decía que era un asunto con una fiesta en la calle. Bueno, pero si tú estás en un rincón de una calle y la calle termina ahí, que tú no tienes salida, lo lógico es en esos barrios que muchos de esos cumpleaños se celebran ahí en la calle. Claro, porque, bueno, más que calles son callejones. O Y callejones. ese tenía la pinta de eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Ir de buenas a buenas allí y darle, si se quiere, a modo de consejo, decirle o advertirle, mire, nosotros vinimos aquí, tenemos instrucciones en este sentido, pero sería bueno que ustedes bajen la música, bajen el tono, pero tú no puedes entrar tirando tiros. Entonces, yo no entiendo, no entiendo cómo ocurre ese tipo de cosas, lo que indica que aquí hay una actitud de gatillo alegre, todavía sigue habiéndola. Sí, que debe ser superada para bien de la policía, para bien de su imagen, porque en sentido global, sin esas cosas que empañan la imagen, la policía está en la calle enfrentando a delincuentes bastante agresivos. Bueno, óyeme, los puntos de droga, los tigres están con AK-47. No es jugando, ¿no? No es jugando. Entonces, por eso yo entiendo un poco, no lo voy a entender todo, pero un buen poco yo lo entiendo. Las situaciones que los agentes se ven envueltos muchas veces, corriendo todo tipo de riesgos. Y entonces cuando de allá para acá, a delincuentes que han caído, no vamos a decir a presuntos delincuentes, muchas veces delincuentes confesos y conocidos, preseñalizados ya de que lo son. Entonces, vienen los derechos humanos, vienen muchos sectores o voces de manera alegre a criticar que bueno, que por qué entonces que por qué no se determina que esta gente, estos santitos, han sido víctimas de las acciones policiales. Y aquí aparece el dato de que entre los caídos dice delincuentes caídos. Las autoridades informaron que además de que 93 presuntos delincuentes han muerto durante el intercambio de disparos con agentes de la policía en lo que va de año, mientras que 8 miembros de la institución han fallecido. O sea, 8 miembros de la policía, no es que están heridos, no, 8 miembros de la policía. ¿Tú no viste la imagen de la policía faja a tiro, donde murió un sargento? Claro. Pero a tiro Pero limpio. recientemente, creo que fue la semana pasada. Sí. Murió un policía. Oye, 8 miembros de la policía, o sea, que no fue, yo no voy a decir que una emboscada propiamente, pero fue un intercambio. Sí. Además, fíjate, el sistema está fallando. Ahí está detenida una muchacha de 19 años que viene cometiendo actos delictivos desde que era menor, una menorcita. Ella entró a Conani a los 9 años, a los 8, creo que por cometer travesuras. Y entonces está detenida, y no es la primera vez que la detienen, con armas ilegales. En este caso, una de las armas se la habían quitado a un policía en el 2018. ¿Cómo que esta muchacha, que al igual que otro de su género, que un género ahí de rapera, qué sé yo qué, pero que además insistan al crimen, a las perversiones, a todo tipo de anomalías, y cometen violaciones a todo tipo de leyes, y tú lo ves que lo detienen, se refiere, y poco después salen libres sin haber pasado por un tribunal, sin que se generen expedientes. Hoy, ¿cómo salieron a policiales? la calle si No no se pasaron sabe. por un tribunal? De todas maneras, esos angelitos que algunos están defendiendo cuando dicen que la época de gatillos alegres sigue y que realmente cuestionan los disparos, los intercambios, y en vez de reales disparos, se entiende que son... que de lo que se trata es no de intercambio, sino de masacre y cosas por el estilo. Señores, 8 policías muertos.
Sí. 8 policías muertos. Y hay varios heridos. Entonces, si hay 93 que cayeron, 93 civiles, esos no son angelitos, esos no son angelitos. Y yo te pregunto, si la delincuencia ha aumentado, ha habido el rebrote, que tú decías ahorita, yo no sé por qué Interior y Policía y otras instituciones se ponen a estar hablando de estadísticas. Sí. Esas estadísticas le quitan la credibilidad y le quitan la autoridad. O sea que yo creo que ellos deben realizar otro tipo de ejercicio. Pero de todas maneras, hay mucha incomprensión de parte de sectores sociales, especialmente de los que representan, iba a decir supuestamente, pero ellos se han calificado de representantes pero resulta que de derechos humanos. Tú lo ves, no existe una organización real de derechos humanos. Juan María Mercedes, tú no sabes si existe ese comité o esa oficina de abogados. Hay un hombre de nuestro tiempo, que el papá era policía, que murió matado enfrentando a los palmeros, que el papá era músico. Lo uniformaron y lo mandaron a la candela a enfrentar a Mauri, que no era fácil. Aquello fue una batalla y le perdió la vida. Ahora me he olvidado el nombre, que también tiene una organización. Entonces, los otros se han inventado los barrios, que unos derechos humanos sin rostro. Entonces, eso está desacreditando realmente la lucha por los derechos humanos. Bien, vamos a la segunda pausa, segunda y última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, el presidente Fernández, que ha estado muy asertivo. Y reactivó su encuentro llamado La Voz del Pueblo. Encuentro con la prensa. Y bueno, mientras unos están dejando las cosas, otros las reactivan. Reactiva los encuentros denominados La Voz del Pueblo, para los fines conversatorios con el pueblo. Pero aprovecha el presidente Fernández para criticar los bajos niveles de inversión de capital por parte del gobierno. Dice el presidente Fernández que el gobierno se ha estado quedando muy corto en los gastos de capital, que es el más bajo en más de un siglo de historia económica de República Dominicana, afirmando que la crisis que atraviesa el país precede al conflicto geopolítico con el Medio Oriente. O sea, que aun cuando eso acentúa el problema, pero no es el problema mismo, porque ya eso la situación interna venía de más atrás. Sí, incluso él cuenta como el clientelismo, que ciertamente tú sabes, las nóminas, la ayuda a los compañeros, esas cosas, son un factor que debe considerarse. De manera que hay, en este sentido, creo que el presidente también el presidente Fernández se refirió a los resultados de una encuesta que recientemente hiciera el periódico El Diario Libre, la encuesta Gallup, que hasta, yo diría todavía, tiene determinado prestigio, pero que, fíjate, salió de, si se quiere, de la sombrilla o de la protección o el patrocinio del Grupo Corripio, de los medios del Grupo Corripio, y ahora aparece patrocinado por el Diario Libre. Está dando con trabajo la palabra patrocinada. Sí, a veces pasa. El Diario Libre, que es de la factura Rainieri. Así es. El grupo Punta Cana, ¿verdad? Por ahí es donde andan las cosas. Entonces, en la encuesta ha venido dando, la encuestadora, Galo, ha venido dando algunos tumbos. Tenía una imagen por allá en el tope, pero eso ha tenido sus tropiezos. Entonces, ahora, los resultados que se presentaron recientemente, hay unos cuestionamientos, es natural que hayan siempre sus cuestionamientos, pero bueno, para algunos se le parece un poquito a la encuesta anterior que estaba haciendo, creo que era CD Media, que estaba patrocinando, o todavía está patrocinando algunas encuestas, y que cuyos resultados para algunos son unos resultados muy acomodados, muy traídos por las greñas. En este caso, algunos han pensado algo parecido. ¿Qué se buscan con determinados resultados? Por ejemplo, y ahí el presidente Fernández cuestiona, por ejemplo, dice, bueno, pero si hay cuestionamientos considerables al gobierno central, como al comportamiento, al desempeño del gobierno, y cómo es que la imagen del presidente o los porcentajes del presidente que no se va a reelegir, que no se puede reelegir, ni... Bueno, quizá por eso. Sí, quizá por eso. Entonces, se ha querido ser indulgente con él, y entonces, mientras le caen muchos diríamos, cuestionamientos y ataques y quejas al gobierno, sin embargo, se saca de ahí al presidente de la República, que es el cabeza del gobierno. Y entonces se saca al presidente y dice, bueno, el gobierno no anda bien, pero el presidente está bien. Entonces, como que habría cierta incongruencia, yo no sé. Bueno, cosas para ser analizadas, porque las encuestas tienen lectura. ¿Qué lectura cómo construye la lectura? Sí. Entonces, yo particularmente, Danilo, realmente, científicamente es probado eso ya, de que se coge una muestra muy representativa. Eso de que de 1.200 personas, porque no es dependiendo, porque lo que se estila es que se coge de esa muestra, se toma un poquito allí, un poquito aquí, en distintos sectores, distintos fragmentos, para que no coincidan. Por ejemplo, si tú haces una encuesta entre los PRMistas y si tú haces una entre la gente de otros sectores, entre la oposición,
entre los gobiernistas, o qué sé yo, pero si tú, eso no es posible que tienda a estar sesgada. Margen de error. ¿Tú sabes Pero que el margen de error es un 3, un 4, qué sé yo. No, porque depende del cálculo, del demógrafo que haga la muestra. Eso se parece un poquito, que eso que tú me dices, se parece un poquito de que depende de quién la paga. No, porque la muestra son cálculos estadísticos. Entonces la muestra tiene que ser de cada segmento, pero según, por ejemplo, quien da esos datos estadísticos que coge el Banco Central, son dos fuentes, la Dirección General de Estadística y el Banco Central. Entonces de ahí cogen los demógrafos. Porque yo me pongo en la puerta de... Ahora, nosotros tenemos un problema de base. Acuérdate que el último censo no se realizó. Claro. Acabó siendo un desastre. Y no, se realizó, pero fue un tollo. O sea, no es que no se realizó. Ellos mismos acabaron diciendo que no era un censo, sino una encuesta eleccional. Sí. En el edificio, por ejemplo, donde vive mi hija, que cerca, donde yo vivo, por ahí pasaron. Por mi edificio, que son tres torres diferentes, que están una al lado de la otra, no pasaron. Entonces, no, eso fue un disparate. Eso fue un disparate. Entonces, ese sesgo puede ya venir de ahí. Pero 1.200 personas, para tú ser tan categórico, 1.200 personas, tú te paras en la puerta de tu casa, una calle importante, una calle principal, y él le pregunta a 1.200 personas. Porque hay un prerequisito que se llena antes de sacar la muestra. Es que todas las personas deben tener la misma oportunidad de entrar a la muestra. Todas. Bueno, pero de todas maneras, a mí hay que convencerme de eso, porque yo no estoy convencido. Sinceramente te lo digo, y más con las argucias y con la mañosería que aquí, sobre todo en la política. Porque si tú le vas a hacer una encuesta a un producto, pues es diferente. Pero, hermano, tratándose de política y de intereses políticos, bueno, tú sabes que eso se contaminan las cosas. Eso condujo a que yo me saliera de eso. ¿Tú dejaste eso? Sí, porque es un problema trabajar con los políticos. La última vez que yo trabajé una encuesta, yo recuerdo que la persona que me contrató, yo le disfruté de mi aprecio. Entonces él me solicitó, porque estaba en medio de un proceso electoral, eso fue en Santiago, que se estaba haciendo un exit poll, que le diera algunos informes previos. Entonces yo le digo a los muchachos que están trabajando en el campo, mándenme informaciones. Entonces yo lo llamo y le digo, mira, estos son los datos, ustedes no están bien. Esto. A ese me alarmó, que no. Que porque tú le dices la realidad. Sí, eso no podía ser. Bueno, y acabó molesto conmigo. Realmente al otro día, todo había salido como yo se lo reporté. Yo esperé 5 días, lo llamé y le dije, oye, pero ni siquiera vas a tener la delicadeza de, no, que yo no voy a pelear contigo. No, que no voy a pelear. Tú te pusiste a molestarte conmigo y dijiste que yo no estaba haciendo un buen trabajo. Y yo soy un profesor. Sí, pero un profesor, excúsame, pero digo, tuve que llamarte yo para que tú me pidieras nombre, no. Entonces, ese tipo de situaciones, tú sabes que no es que yo no necesite dinero, lo necesito, pero tengo una visión filosófica de que tú no puedes ponerlo todo ante el dinero. Claro. Es contra los valores, lo que... No, pero esta sociedad que anda con tantos problemas, el dinero es lo que ponen adelante en la mayoría, os digo, una buena parte. O sea, hay gente que lo que ve es por su cuarto, mire por su cuarto. Y hay gente que ni siquiera agradece nada, no guardan respeto por ningún valor, todo es lo que ellos puedan coger ahí. Claro, eso es una cosa tremenda. Bueno, pues con relación a esa encuesta y la encuestadora, se han puesto en entredicho muchísimas cosas. Hay algunos temas que pudieran más o menos entenderse, pero bueno. Entonces viene ya como que la competencia, el tema partidario. Bueno, lo principal que se resaltaba en esa encuesta última, a la que nos estamos refiriendo, de Diario Libre y de la Galo, es que se proyectan las cosas de que nadie ganaría en primera vuelta, que habría que esperar. Que tú sabes que yo creo que está muy temprano para estar hablando. Es muy temprano que a 2 años del proceso electoral está hablando que nadie ganaría
Porque ¿por qué se está hablando de eso? ¿Por qué se tiene que presentar eso ahora cuando tú sabes que los escenarios son en momentos diferentes y falta mucho tiempo, faltando 2 años, las situaciones pueden cambiar del cielo a la tierra totalmente? Entonces, ¿cómo es posible? Porque parecería como que se quieren ir marcando tendencias o empujando situaciones justamente de que tú me digas, bueno, pero eso es legítimo, eso es entendible, sí, pero bueno, no quieran coger de incauto a... Tú sabes que hay cosas que a mí me llaman la atención, eso sí, y no las entiendo. Antes de ayer, creo que fue, Francisco Javier, en un discurso que, más bien hablando para Danilo Medina, decía que otro penco le iba a hacer mucho daño al PLD, que ya se dejaran de eso, que el PLD... Otro penco no es el mismo penco. Es mayor, el penco mayor es Danilo Medina, pues sí. él porque guardando Entonces, Gonzalo Castillo tuvo una condición de que es buena persona, resultó buen ministro de Obras Públicas, pero como candidato fue un desastre. Claro. Entonces tú vas a repetir con la misma dosis. No, y decir que tiene esta alta valoración. Claro. No, y entonces dice que también otra cosa, que, bueno, de que la oposición dividida no gana. Bueno, eso en principio la mayoría de la gente lo ve así. Sino que no gana, se puede decir que por lo menos se le hace difícil y más cuesta arriba a la oposición el estar dividida. Justamente por la oposición estar dividida, tú puedes estar seguro que eso fue lo que le dio el triunfo a Abinader. Abinader no se entendía que... No, Abinader no ganó, el PLD perdió. Exacto. Porque se dividió y se salió. Abinader no ganó la elección. Y se salió del poder. Entonces, se proyecta, está bien que se proyecte de que no se gane. Mira, este pueblo es muy político, muy politizado. No es verdad. En un momento determinado se marcan las tendencias y por ahí, por donde se vuela el poder, por donde se empujen las cosas en la dirección que conduzca al poder, por ahí se va la mayoría. Sí. Pero además están diciendo ¿Cuándo no ha sido así? Pero además están diciendo que la oposición desunida, todas esas cosas. Pero el PRM no está en las mejores condiciones. No, está muy bien, según le cuesta. Ya eso se arregló todo, ahí no pasó nada. ¿Cómo es posible, Daniel? Ni candidato ¿Cómo es posible que un partido que todavía tiene sus cuestionamientos y que además de eso hay tareas, hay cosas pendientes todavía, y que no le cabe con un expediente que no le cabe un escándalo más. Con un expediente todavía no concluido, un proceso no concluido, que no tiene candidato? Entonces, ¿cómo tú vas a decir que la oposición representada por el PLD y por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que están en un virtual empate, pero por amor a Dios? Entonces, esa parte es lo que le resta credibilidad a esas muestras, a esas mediciones, a esas encuestas y encuestadoras. Les resta credibilidad porque realmente que se acojan un poquito más a la realidad. Hay un cortito ahí, vamos a ver, el presidente Fernández se refería al tema económico o al tema, bordeando el tema de la encuesta, cuando hablaba de que hay bajo nivel de inversión de capital. Vamos a ver, director. Ahora está en el ruedo político, aún teniendo un proceso judicial que está corriendo. ¿Pudiera esto generar alguna preocupación en las aceras de la Fuerza del Pueblo? Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, no en lo que hace otro partido. Y lo nuestro es que estamos cada día trabajando políticamente en todo el territorio nacional. Todos los días, sumando voluntades a un proyecto político que ya va en ruta hacia un triunfo electoral en el año 2020. Bueno, tomado de panorama. Sí. Le hacen una pregunta que tiene que ver con otro partido. Dice, bueno, nosotros estamos enfocados y centrados en esto. Es lo de nosotros. Venga, bueno, realmente, bueno, se quedan otras cosas, pero el viernes nos reencontramos. El viernes de nuevo, así es que nos vemos.